7:38. Don Ricardo Lombana, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días a todos en la mesa y buenos días a toda la audiencia. Oye, entonces Ricardo Lombana ya es formalmente candidato a la presidencia, bueno, no, formalmente no, aspirante a ser candidato a la presidencia de la República por el partido Movimiento Otro Camino, el cual él mismo preside, el cual, debo entender, se separó de la presidencia. ¿Es así, no? Es correcto, he presentado mis documentos dentro del proceso interno del Movimiento Otro Camino para ser el aspirante presidencial del movimiento en las elecciones de 2024 y todo indica que así va a ser, pues no se ha presentado ninguna otra persona dentro del movimiento aspirando a la presidencia de la República. El 30 de julio es la fecha de la convención en la que el movimiento Otro Camino elige a su abanderado presidencial, es decir, que si todo sigue su curso y su marcha normal, el día 30 de julio debo ser ya formalmente candidato a la presidencia de la República por parte de Ricardo, este movimiento y sí me he separado porque nuestro estatuto obliga a los miembros de la Junta Directiva a separarse mediante licencia si se está aspirando a algún cargo, ya sea de elección popular a presidencia u otros cargos. Es decir, no soy el único miembro de la directiva que está bajo licencia porque hay varios aspirando a cargos de elección popular. haber puesto el Congreso de Otro Camino el 30 de julio, que es prácticamente la última fecha, ¿y esto tiene un cálculo político o fue porque simplemente no había ninguna otra fecha ya disponible? No, nosotros estuvimos viendo el calendario, tanto interno como el Tribunal Electoral, y eran pocas las fechas disponibles y decidimos simplemente por un tema de calendario, no viendo nada estratégicamente, que era o muy temprano, creo que estaba disponible los primeros días de julio y los últimos días de julio, y bueno, decidimos hacerlo el 30 de julio para tener un poco más de tiempo de aquí a allá para preparar nuestra convención. Y resulta que después nos dimos cuenta que era el último, es decir, el último partido que define su candidatura presidencial es el Movimiento Otro Camino, el 30 de julio, fecha que coincide con la finalización también de la recolección de firmas de los candidatos de libre postulación. Es correcto, el mismo día que es el último día para recoger firmas. Óigame, don Ricardo Lombana, he estado viendo esta semana que pasó varias encuestas. Advierto, yo las encuestas las agarro con pinza y advierto que yo creo en las encuestas, pero las agarro con pinza, sobre todo las que son publicadas, porque hay algunas que están publicándose que yo dije que no, esto no se compadece con la realidad. Dicho eso, y yo creo que todavía es muy temprano para encuestas porque ningún escenario está definido aún. Sí, Lombana es el único candidato de Otro Camino, como también lo es Blandón en el panameñismo. En el caso de Cambio Democrático, pues hay dos personas aspirando al mismo cargo. En el caso del PRD son como 6 u 8. Y así por el estilo. O sea que todavía queda por definir el escenario y ver quiénes son los que van a ir al partido. Pero hay un denominador común en todas las encuestas, las publicadas y las no publicadas, a las que les hago caso y a las que no les hago caso. Primer denominador común, Martinelli, encabezando. Bien, eso no lo pongo en discusión. La discusión es con qué porcentaje, cuán alto, cuán bajo, pero de primero. Pero también todas las encuestas, publicadas y no publicadas, a las que les creo y a las que no les creo, también indican que Rómulo Rux, Ricardo Lombana, Martín Torrijos, José Blandón, por así decirlo, de los que van, llamémosle, no sé si le queremos llamar oposición, tienen una distancia bastante, primero, tienen una particularidad. Los cuatro están más o menos en rangos parecidos, pero tienen una distancia bastante amplia con respecto a Martinelli. Ricardo Lombana cree que ese escenario se mantendrá así hasta el final.
No, por supuesto que no creo que se va a mantener hasta el final, por varias razones. Primero, partiendo de la misma base que parte usted, profesor, eh, las encuestas sí son herramientas que te pueden servir para diseñar estrategias, para saber eh, dónde está parado cada uno de acuerdo a quien hace la encuesta, ver un poco cuáles son los intereses y demás. Pero ya nosotros participamos en un torneo electoral, ya tenemos esa experiencia de correr en una elección acompañado de todo tipo de encuestas que corren en paralelo. Y si yo me baso en la encuesta, en las encuestas 2019, o sea, las encuestas eh, nunca me acompañaron, hablando de mi caso, y nunca proyectaron el escenario real que se obtuvo al final con el resultado de los votos, con el resultado de la elección, donde resulté tener casi 8 o 10 puntos por encima de lo que las encuestas proyectaban. Entonces, sí son herramientas que uno debe observar, pero no son definitivas y mucho menos un año antes de las elecciones. Ahora mismo las encuestas, profesor, pienso que están siendo utilizadas por ciertos grupos para forzar escenarios de alianzas prematuras, ¿no? Y ese es un juego en el que nosotros no vamos a caer. Hay ciertos grupos aquí que están queriendo de todos modos forzar una alianza, eso que llaman la gran alianza, y creo que a eso obedecen estas encuestas en las que cada uno muestra su escenario o el escenario aparte del escenario de Martinelli. Dicho eso, no creo que esta realidad se mantenga porque ahora se van a formalizar los candidatos presidenciales y una vez se formalicen los candidatos presidenciales, entramos en el periodo previo a la campaña electoral y luego en la campaña electoral. Es decir, a pesar de que el ambiente se está calentando, todavía no ha empezado la campaña, todavía no ha empezado la presentación real de propuestas, los recorridos políticos ya de campaña con las candidaturas a diputados, alcaldes, representantes en firme. Y en nuestro caso en particular, profesor, reitero, nosotros estamos encaminados con mucho optimismo y en conversaciones muy avanzadas con el bloque independiente para lograr unificar una sola oferta electoral y esa unificación más el periodo ya de campaña, es decir, estar en actividad política lo que resta del año y entrando hacia el 2024, debe posicionar a este bloque, que yo llamo el bloque independiente y el bloque de otro camino con los independientes, en una posición de pelear el resultado de las elecciones del 2024 y no como lo reflejan las encuestas hoy en día, que me parece que están queriendo reflejar un escenario que busque forzar una alianza, ¿no? Pero más Esto allá de... para mí, para terminar, Flor, disculpa, para mí esto no es un tema de todo contra Martinelli, como lo quieren hacer ver. O sea, porque todavía no sabemos si Martinelli va a ser candidato o no. Esto es todo, o sea, esto es para nosotros, para otro camino y para la conversación que llevamos en el bloque independiente, es contra el sistema político representado por partidos tradicionales y un poco ese es el enfoque que nosotros le estamos dando. No, le iba a decir que más allá del tema de las encuestas y de las posibles grandes alianzas entre partidos y no partidos políticos, está el tema de las propuestas o promesas de campaña ya que estaría haciendo en el caso del presidente Ricardo Martinelli. Eso pareciera que sí está calando grandemente en la ciudadanía. ¿No lo ve usted de esa forma? Porque la gente lo que dicen y que he escuchado es que si él lo prometió antes, lo hizo, ahora probablemente va a ser exactamente lo mismo o va a pasar igual. Bueno, yo respeto lo que cada ciudadano pueda pensar sobre las promesas que haga el señor Martinelli. Lo que yo sí tengo claro, y por lo menos a la población y a la ciudadanía que nosotros representamos, es que el único interés que él tiene en construir obras es poder robarse un porcentaje de las mismas, porque ya lo ha demostrado anteriormente. Y si el pueblo panameño quiere un presidente que vuelva a construir obras para poder robarse un pedazo de los dineros para beneficio propio,
eso será decisión del pueblo panameño. Lo que el pueblo panameño tiene que pensar, reflexionar, es que si el presidente Martinelli no se hubiera robado la cantidad de plata que se robó, el metro que hoy promete hasta Capira ya lo tendríamos construido, ¿no? Porque ese dinero ha estado a disposición de los gobiernos, incluyendo el de él, pero ha preferido llevárselo para sus bolsillos y el de sus allegados. Nosotros no vamos a caer en ese juego. Él puede seguir prometiendo ciudades universitarias, trenes, estaciones interplanetarias, si quiere, y probablemente las vaya a construir. Nosotros no estamos en ese juego. Nosotros ya hemos presentado algunas de nuestras propuestas y nosotros acompañamos nuestras propuestas de obras de infraestructura con un manejo responsable de fondos públicos. Y para los empresarios también hay una diferencia, y yo se lo digo cada vez que me reúno con el sector privado. Si ustedes quieren ahorrarse, y se lo digo a los empresarios, el 20 o el 30% de coima, que seguramente les pedirán en el gobierno de Martinelli, o tal vez en otros, porque siempre ha funcionado así la política, pueden apoyar esas posturas o apoyar esas propuestas. Nosotros no estamos en política para coimear, para llevarnos parte de los recursos de los panameños. Estamos para generar empleo, para traer desarrollo, para construir obras, pero para manejar cada dólar de los panameños de manera responsable para que le llegue a todos. Y es muy, muy distinto a lo que plantea Martín. Le voy a hacer la pregunta que se hacen, espérese un momentito, profesor, que se hacen muchos panameños, es que en el gobierno de Ricardo Martinelli, en efecto, sí, se robó mucho, y está el eslogan de robó, pero hizo. ¿Qué pasó qué ha pasado con las otras dos administraciones? Que el presupuesto ha sido mucho más alto, pero la gente no ve que se hizo lo que se hizo en el gobierno de Ricardo Martinelli. Bueno, eso hay que preguntárselo a Juan Carlos Varela y a Nito Cortizo. Pero, ¿qué percepción tiene usted de lo que ha pasado? Bueno, los dos gobiernos ha sido uno más decepcionante que el otro. Todos pensaban cuando había terminado la administración Varela que era la peor administración que había pasado en la historia nacional, o una de las peores en la administración, peores administraciones en la historia de la República, incluso posición que yo comparto, pero el desastre de la administración de Cortizo está haciendo poner eso en duda, que tal vez no ha sido la peor, sino que es esta, porque no solo se ha hecho muy poco por el país, sino que se ha despilfarrado en miles de millones de dólares los dineros de los panameños, sobre todo con estos préstamos multimillonarios que se han adquirido para sostener gastos operativos del gobierno, sostener planillas, etcétera, planillas. Este pueblo no es pendejo, Flor. Algunas personas, y respeto la posición de cada uno, podrán creer en el eslogan de robó pero hizo, ¿no? O podrán querer a un presidente que les robe con tal de que les haga una obra. Y yo creo que eso es porque no han tenido la oportunidad de tener un gobierno que les demuestre que los están engañando, ¿no? Que tienen a alguien, porque eso fue lo que hizo Martinelli. O sea, Martinelli agarró una tarjeta de crédito, como cualquiera puede agarrar una tarjeta de crédito, y con una tarjeta de crédito hizo obras, pero con la plata comprometida hacia el futuro. Y por eso el país también tuvo un gran endeudamiento en su momento. El país tendrá que tomar su decisión. Hay muchísimos panameños, yo recorro este país de cabo a rabo y tengo 6 años haciéndolo. La mayoría de los panameños no quieren un presidente que les haga obras para robarles. Y eso creo que ha quedado evidenciado, o queda evidenciado en que si tú agarras cualquier encuesta, como dice el profesor, en las que creo y en las que no creo, en las buenas y en las malas, en las que paga él o en las que no paga él, en ninguna de las encuestas él está por encima, o sea, marca por encima del 50%. Es decir, la mayoría de los panameños, cuando sumas a todas las otras fuerzas, cuando sumas a los independientes, no están de acuerdo con el robó pero hizo, y ese es el contraste que vamos a tener en la elección del 2024. Bueno, déjeme hablar de Ricardo Lombana y dejar a Ricardo Martinelli a un lado. A ver, Ricardo Lombana efectivamente ocupa un interesantísimo tercer lugar, aunque yo soy de la opinión que en política llegar de segundo y llegar de último es lo mismo, porque aquí lo que se quiere ganar es la presidencia de la República. Ricardo Lombana, sin embargo, irrumpe en el escenario, logra las firmas primero y luego queda en un tercer lugar.
muy interesante, que podría uno asimilar o asumir que es un capital político importante para una siguiente vuelta que sería esta, 2024. Ricardo Lombana, por lo que le acabo de escuchar, insiste en su visión de movimiento otro camino, con eventualmente Ricardo Lombana candidato a la presidencia de la República, una alianza con los sectores independientes. Hasta ahí voy bien, ¿no? Correcto. Digo bien. Con los sectores que se han denominado independientes. Ay, bueno, también políticamente es una opción, toda vez que uno percibe en la calle el disgusto, la frustración que hay hacia el tradicionalismo de los partidos políticos en Panamá. Perfecto. Pero hay un día, y ese día va a ser el 5 de mayo de 2024, que no solamente, y Lombana lo sabe porque ya lo experimentó, no solamente el tema es que entren los votos, no solamente el tema es que entren los votos, el tema es cuidar los votos, mesa por mesa en todo el país. Y créame que eso no es cosa fácil. ¿Que los independientes lo pueden hacer? Por supuesto que sí. Pero que los partidos políticos están más diseñados para eso, por supuesto que sí, también. Entonces, percibo que Ricardo Lombana e incluso su partido Otro Camino sigue con el tema de que cero alianza con partidos políticos. Esa percepción es correcta. Voy a partir la respuesta en dos pedazos porque creo que usted ha dicho dos cosas. Ok. En la primera parte, sí, nosotros planteamos algo, o sea, nosotros partimos de un escenario y de un planteamiento cuando tomamos la decisión de hacer el partido político. Es decir, hay consistencia en el planteamiento, profesor. Cuando salimos a decirle al país, vamos a convertirnos en un partido político, el discurso no fue, vamos a convertirnos en más de lo mismo. Vamos a hacer un partido político entre muchos ciudadanos independientes que fuimos candidatos de libre postulación anteriormente y además acogeremos a miembros de partidos que ya se hastiaron o no se sienten representados por la política tradicional para poder competir en igualdad de condiciones y que este partido sirva de plataforma para el bloque independiente, entendiendo como bloque independiente no solo al que no está inscrito. Aquí se comparte una visión contra el clientelismo, contra la corrupción, en pro del manejo eficiente y responsable de los recursos públicos, en pro de la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos locales, la reforma o el ejercicio, perdón, de la constituyente y los cambios que requiere nuestra constitución, entre otros. Es decir, hay una visión compartida. Entonces, a lo primero que yo apelo o a lo primero que me gustaría hacerle énfasis es que ese planteamiento viene desde el día uno. O sea, nosotros no constituimos un partido para ir a pactar con la partidocracia tradicional como usualmente se ha pactado. Dicho eso, hoy estamos en conversaciones bastante avanzadas, aunque no hay todavía un acuerdo cerrado, pero sí un avance importante con estos bloques independientes, la coalición Vamos y otros más. En esa medida aspiramos a consolidar este bloque, basado en una visión de país, en una propuesta de gobierno y en un bloque de candidaturas. Si ese bloque, y miren que no hablo de Otro Camino, si ese bloque luego toma la decisión de conversar con otros partidos políticos, lo que estamos planteando hoy en la mesa, profesor, es que sea decisión de ese bloque y no solo del movimiento Otro Camino. Porque hay un bloque independiente y hay un voto independiente, que aquí paso a la segunda parte de la respuesta, que pienso que muchas veces en el análisis interesado de algunos, se dice, Lombana no quiere hablar con nadie. Y resulta que nosotros tenemos 4 años de conversación permanente con los grupos
que hoy representan casi el 40% de la intención de voto. Y me refiero a que si tú preguntas hoy, ¿usted va a votar por un partido político o va a votar por los independientes? Casi el 40 y pico por ciento te dice voy a votar por los independientes. Entonces se quiere minimizar con interés velado, digo yo, lo que significa e implica el voto independiente y va a significar en la elección del 2024. Entonces, por eso y solo por eso, y para no desviarnos de nuestros planteamientos originales, porque no lo vamos a hacer, nosotros hoy nos hemos mantenido alejados de alianzas con partidos políticos. Sin embargo, profesor, yo no quiero dejar ninguna duda de que si alguno de los partidos existentes o bloques de esos partidos se convencen de que la visión que nosotros en este bloque estamos promoviendo, que ya ustedes la conocen, y que nuestra propuesta de país es la que el país requiere, con mucho gusto podríamos conversar acerca de las posibilidades de alianzas. Lo que pasa es que hay ciertos sectores que lo quieren hacer al revés. Están con el abaco en la mano, con la calculadora en la mano, y usted ha sido en su otra vida testigo de muchos de estos ejercicios y de cómo se definen las alianzas y cómo son las conversaciones un año antes y qué cosas pasan en los últimos días. Esa visión de calculadora, esa visión de ábaco, esa visión de carrera de caballos, esa visión de repartición del pastel, para mi concepto, y yo no tengo la verdad absoluta, pero es mi postura, le ha hecho daño a la democracia. Porque las alianzas son basadas en calculadoras. Y aquí están los resultados, ¿no? Un país a la deriva, un país sin propuesta, un país sin norte, un país sin proyecto, y nosotros estamos procurando consolidar ese proyecto. No estamos cerrados a las alianzas, sí estamos cerrados a los acuerdos de recámara en los que se reparten el país. Si es el tipo de acuerdo que quieren, no habrá alianza. Pero, caramba, esto que le escucho a Ricardo Lombana, ahora soy yo el que reacciona y no él. Quedó preocupado. Sí, sí, le voy a decir por qué, Flor, porque le voy a contar una anécdota, aprovechando que estoy aquí con alguien a quien yo aprecio mucho en el plano personal como Ricardo Lombana. Le voy a contar una anécdota. En el año 84, la campaña de 1984, cuando se da casi que a última hora la alianza de la Alianza Democrática de Oposición, la ADO, que postuló a Arnulfo Arias Madrid para presidente de la República. Arnulfo impuso a su primer vicepresidente, en esa época eran dos vicepresidentes, el señor Rodríguez, y luego la segunda vicepresidencia entonces será Ricardo Arias Calderón de la Democracia Cristiana. Y empieza el proceso de organización en la campaña, ¿no? Y cuando, no sé, faltaban 2 meses, 3 meses para el día de las elecciones, en algún momento de la campaña, Arias Calderón le dice a Arnulfo Arias, óigame, doctor, no nos hemos sentado a conversar sobre el tema de los jurados de mesa. La respuesta de Arnulfo Arias, que obviamente tenía su esquema de pensamiento del 68 hacia atrás, era que no se preocupe, que vamos a ganar por 250.000 votos. Así, no se preocupe. Como Arias Calderón era como era y como la dirigencia de la democracia cristiana era como era, prescindió de eso y organizó sus propios jurados de mesa. Conclusión, los militares y el PRD se robaron las elecciones de 1984, declararon a Ardito Barleta ganador por 1.713 votos. Según las actas de la democracia cristiana, Arnulfo Arias habría ganado más o menos por unos 50.000 votos. No por los 250.000 votos que dijo Arnulfo Arias. Y con esa experiencia, y ahora les cuento por qué les narro estas anécdotas, con esa experiencia cuando fuimos a las campañas de 1989, donde se le hace la trapisonda que se le hace a Arias Calderón y los liberales pues imponen a Endara de candidato a presidente. Igual, la organización para el día de las elecciones se mantuvo igual y teníamos jurados de mesa en todas las mesas del país. Los liberales que hicieron la jugada con Endara y se preocuparon por eso.
Y se preocuparon por eso. Y los arnulfistas, pues mucho menos. Conclusión, Noriega se roba las elecciones con el PRD y las cancela, pero después vino la invasión. ¿Y cómo repartía quién ganó y cuándo ganó? ¿Sabes cómo? Porque la democracia cristiana tenía todas las actas. Todas las actas. Y por eso se pudo armar la asamblea. No de a dedo, como han querido decir algunos. Es decir, Ricardo, y usted ya lo vivió, la defensa del voto el día de las elecciones es crucial Sí, para sí, un profesor. resultado final. No es nada más Sí, meter voto por meter voto. no, A mí lo que mire, me preocupa, y no es que me preocupa por Lombana, ni por Blandón, ni por Rux, no, no. Me preocupa que haya un desarrollo y unos resultados donde todos los panameños sintamos que ese es el resultado. Porque usted y yo sabemos que aquí hay gente que es especialista en saber cuántas mesas hay que anular para invertir un resultado. bueno, sobre todo el partido que está en el gobierno, que es el más experimentado en la materia. Miren, profesor, yo estoy al 100% de acuerdo en lo que usted dice. Y eso forma parte de nuestras conversaciones hoy, con los grupos independientes. Es decir, nosotros ya tenemos un equipo viendo el tema del 5 de mayo y la organización del 5 de mayo. Ya nos pasó en el 2019. Ya nosotros tuvimos la experiencia, profesor. Nosotros tuvimos presencia en menos del 50% de las mesas en la elección del 2019. Así que usted se puede imaginar lo que puede haber ocurrido en todas las otras mesas en las que no tuvimos representación y ya sabemos por qué nos pasó. Esta vez no va a pasar lo mismo. Tanto el movimiento Otro Camino y para eso la estructura, profesor, de nuestras juntas directivas provinciales y todos los grupos a nivel de circuito que se están organizando, se pregunta para qué se constituyó un partido, entre tantas cosas, para tener ese recurso humano organizado para el día D, que es el día 5 de mayo, y con los grupos independientes. Recuerden que cada uno de estos candidatos de libre postulación, tanto en el caso de la coalición Vamos como otros grupos, eh, tienen todo un equipo de activistas organizados en sus debidas circunscripciones. Yo me imagino, profesor, y entiendo que tal vez el comentario que usted hace es porque parte de lo que podría traer un partido grande a una alianza es la estructura que se requiere para el cuidado del voto. Es correcto. Yo estoy muy claro. Nosotros no estamos ignorando esa realidad. Es más, en la discusión política que tenemos siempre surge eso, ¿no? De que sería conveniente, evidentemente, para cualquier candidato que aspire a ganar las elecciones presidencial u otras, tener una estructura ya armada para poder cuidar el voto. Nosotros estamos trabajando en ello con suficiente tiempo de anticipación, tanto el movimiento Otro Camino como los grupos que le menciono, y los que cuidan el voto, los que salen en defensa del voto el día de las elecciones, también quiero agregar, no son solo personas partidistas o que pertenezcan al partido. Hay mucho voluntariado de muchas personas independientes no inscritas que se están anotando en los listados para el trabajo que hay que hacer el 5 de mayo, cuando lo estamos tomando muy en serio. Informalmente, no digo que formalmente, porque me queda claro que no hay nada formal hasta ahora. Nada formal. Informalmente, Ricardo Lombana ha tenido, más, más allá de un saludo escandaloso de hace un tiempo atrás, ha tenido algún nivel de comunicación con otros miembros de otros partidos u otros aspirantes a candidatos presidenciales, informalmente. No, solamente ese tipo de encuentros, ¿no? Con el señor de aquel saludo escandaloso, solamente ese saludo escandaloso, porque no lo he visto más nunca y espero no verlo más nunca. Pero con los otros aspirantes, uno coincide en eventos o en reuniones y han sido saludos informales. Y más allá de eso, no ha habido conversaciones. Lo que sí ha habido, y eso no tengo por qué negarlo, es, y usted en su experiencia política lo entenderá, es, o sea, intermediarios o personas de distintos grupos, del grupo nuestro, del grupo de ellos, que conversan, ¿no?
que intercambian opiniones, que intercambian propuestas, comentarios, recomendaciones, o sea, conversaciones. Es decir, hay canales de comunicación abiertos, eso sí. Sin embargo, encuentros formales no. Yo me estoy riendo porque de pronto me viene un flashazo hacia la mente. ¿Y qué pasa si los partidos políticos van a la casa de Ricardo Lombana, le tocan la puerta y le dicen, queremos que tú seas el candidato de una alianza de partidos políticos? Bueno, a usted lo escuchan bastante, sugiéraselo. Mire, el punto aquí, o sea, mi posición no va a cambiar si lo que se requiere para eso es lo mismo de siempre. Es decir, si me No, vienen... mire, Ricardo, al final de la historia, yo le digo a mí que no tengo hacha que amolar en quién es el candidato y quién no lo es. A mí sí me tiene muy preocupado que el 1 de julio del 2024, cuando gane quien gane la elección, cuando baje la mano, después de decir lo juro, cuando baje la mano, los problemas que tiene que enfrentar son de tal magnitud que si no goza de una plataforma política amplia y fuerte para avanzar en seguro social, deuda externa, educación, agua potable, o sea, son tantos los temas que va a enfrentar el próximo gobierno y que este gobierno le está dejando, que yo en algo sí tengo claro, se requiere de un músculo muy fuerte para gobernar en el próximo quinquenio, por los temas que tiene que enfrentar el próximo gobierno. Porque una cosa es ganar elecciones y otra cosa es cómo sustentas la cuenta de ahorro que se te dio por haber ganado frente al país ante los grandes retos y los grandes temas que hay que abordar. Eso es lo único que a mí me preocupa como panameño. O sea, porque estoy consciente que hay problemas serios para el país que hay que abordar, hay que afrontar y que se requiere de un órgano ejecutivo lo suficientemente robusto, políticamente hablando, para ejecutar una agenda. A eso es a lo que me refiero. Totalmente de acuerdo. Y nosotros, a partir del 1 de julio de 2024, si la ciudadanía así lo decide con el voto popular, estaremos listos para gobernar con todos los sectores y con todos los actores del país para avanzar en una agenda de transformación que no es fácil y que requiere de madurez política, requiere de determinación y de liderazgo, pero también de sumar a muchos actores. Eso es a partir del 1 de julio y por eso le digo, profesor, que nosotros tenemos canales de comunicación abiertos y nos seguimos reuniendo y nos seguiremos reuniendo con distintos sectores para poder avanzar en esos cambios y en esas transformaciones. Pero cada uno tiene su estilo, profesor, y cada uno Sí, tiene su forma de liderazgo, el cual se respeta además. ¿no? Y eso se respeta. Yo pienso, por ejemplo, que a partir del 1 de julio de 2024 el país ya no está para ningún diálogo más. El país quiere toma de decisiones en los temas difíciles, incluyendo el tema de seguro social y otros más, como el tema de la educación, el tema del clientelismo, el tema de la constituyente y de los cambios profundos, significativos que hay que hacerle a nuestro sistema político, los cambios en la administración pública, la profesionalización, como lo hemos llamado nosotros, Sí. del servicio público. O sea, hay varias propuestas que requieren de implementación casi que inmediata, sobre todo las que tienen que ver con generación de empleo de manera inmediata, y eso requiere también liderazgo, eso requiere también determinación y requiere, sí, mano izquierda y poder de maniobra, lo sabemos y para eso tendremos que sumar a muchos grupos para lograr los consensos que se requieran, pero nunca a costa de los recursos de los panameños, nunca, y en eso sí no vamos a ceder, y creo que la otra vez que tuvimos la entrevista pudimos hablar con ejemplos, que acababa de pasar lo de la lotería, y eso me permitió realmente ilustrar con un ejemplo, ¿no? Yo le pregunto a todos los panameños, ¿no? O por lo menos a los que quieren un mejor país, si realmente quieren que aquí se siga manteniendo la repartición de instituciones para que 4, 5, 6 o 10 personas sean políticos o no, se sigan hinchando de millones sus bolsillos a costa de que la población siga sufriendo
por falta de medicamentos, de seguridad, de insumos, de trabajo y tantas cosas. En eso sí no vamos a ceder, nuestra postura es férrea en eso, y a pesar de que reconocemos la necesidad de lograr acuerdos nacionales, en el tema de parar de robarle a un pueblo que hoy está contra la pared, ahí no hay que lograr ningún consenso nacional. Ahí hay que simplemente ser tajante, parar el robo de fondos públicos y poner esa plata en la mesa de los panameños, Bien. que son los dueños de los verdaderos recursos, y no voy a negociar con delincuentes, ni los delincuentes de la calle, ni los delincuentes de saco y corbata. Si aquí hay políticos que se están robando la plata, tienen que ir presos, ¿no? Y tienen que hacerse a un lado para que una nueva generación de políticos se encargue de sacar este país adelante. Si lo que quieren forzar aquí es una amnistía y de que en pro de la unidad nacional nos olvidemos de cómo han saqueado un país, no estoy, como lo he dicho antes, porque aquí hay suficientes miles de millones de dólares para poner comida y trabajo en la mesa y en los bolsillos de los panameños para generar una oportunidad de futuro, y eso no lo vamos a transar ni a pactar en ningún acuerdo de recámara. Oiga, última cosa, ahora yo lo voy a invitar a usted, pero no a una entrevista. Si usted entra a www.panamaendirecto.com, que es nuestra página web, hay una sección que se llama Voto 2024. A ver si don Ricardo Lombana le dice a su equipo de Movimiento Otro Camino que nos envíen fotos y videos de lo que están haciendo, porque ahí estamos publicando todo lo que todos los candidatos y los partidos nos están enviando en cuanto a la actividad. ¿Te has visto, Flor, quiénes son los que más lo están usando, no? Sí, cómo no. Los que más lo están usando son Yanivel Ábrego, Martín Torrijos, ¿cómo se llama este? Rómulo Rux. Son los que más lo están usando. El compromiso es todo lo que nos envían lo publicamos. Y lo que sí me doy cuenta es que mucha gente entra a verlo. Así que don Ricardo Lombana, invitado a su equipo para que envíe información. Muchísimas gracias por la invitación y así lo haremos. Y lo felicito por esa iniciativa. Gracias, Ricardo, que estés bien. Buenos días.